Auditorio de Paisaje Cultural. Hoy te estamos muy agradecidos con Ofelia Muñoz Catalán, maestra en gestión de lo cultural por la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Y ella es oriunda de la Ciudad de México, tiene con nosotros aquí en Querétaro, pues ya va hacia los 20 años que anda por acá. Y seguramente ha encontrado muchas cuestiones interesantes. Bueno, eso lo digo porque en algún momento dado de mi vida también he sido, si no bien, no con esa cuestión académica, pero sí fui gestor cultural. Es decir, por ejemplo, estuve yo estuve en una coordinadora del Instituto Nacional Indigenista, una coordinadora regional, y fui encargado de los proyectos culturales de aquello. En un momento en que estaba presente el indigenismo, primero le llamaron indigenismo de participación, y después le llamaron etnodesarrollo. Que era una derivación teórica de los conceptos de el doctor de Bonfil Batalla, uh-huh. De ellos, aunque pues ya en la práctica institucionalmente, tú sabes, las instituciones tienen una dinámica, ¿verdad? Se utilizan mucho los conceptos, pero ya en su dinámica concreta a veces no sale lo que es realmente la intención que se tiene. Pero después de eso he estado así en algunas cuestiones relativas a la cuestión cultural, y entonces realmente pues insisto, pues en ese momento no había ni siquiera oferta de estudios de este tipo, pero más o menos entiendo de lo que te planteas. Yo creo que sí, el estado de Querétaro tiene muchas cosas que son interesantes para quien se dedica al campo de la cultura. ¿Cómo te ha parecido? Primero muchas gracias por la invitación, que ya lo teníamos como un poco reagendado, así que sí. Gracias por el espacio y un saludo a la amable audiencia. ¿Cómo me ha parecido? La verdad es que Querétaro de verdad que es un estado muy, muy, muy interesante y con una gran riqueza cultural, y que los municipios ni qué decir, ¿no? Y lo que tú hablabas de la gestión cultural, que años atrás estuviste con esta corriente del maestro Bonfil Batalla. Pues sí, porque ahora la gestión cultural se ha profesionalizado, pero nada más es muy, muy, muy reciente, es una carrera novel, ¿no? Que la licenciatura se oferta desde hace apenas unos 15 años, entonces es muy, 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 muy reciente. Y ahora ya con la sorpresa de que no solamente hay licenciaturas, ¿no? También existe la maestría y también doctorado. Entonces, bueno, para las personas que se quieran profesionalizar en este campo, sobre todo porque muchas veces hay una conceptualización de gestor cultural que últimamente se ha hecho como una ola de gestores, uh-huh. Pero aquí yo traigo cierta situación, ¿no? Porque hacer gestión de lo cultural tiene muchas aristas, no nada más implica ser representante de compañías artísticas, no solamente es eso, va muchísimo más allá, porque también podemos hacer investigaciones desde las ciencias sociales, ¿no? O sea, ya con una metodología previa, podemos hacer todos este tipo de proyectos artístico-culturales que incidan en una comunidad determinada. También sabemos hacer evaluaciones de impacto justamente al terminar un proyecto, ¿no? Entonces, ser gestor cultural implica mucho más allá, porque los conocimientos no solamente son conocimientos antropológicos o sociológicos, sino que también tenemos que saber de estadística, ¿no? ¿Qué dices? ¿Para qué nos sirve la estadística? Pues para hacer justamente
justamente estas evaluaciones de impacto? ¿Por qué tenemos que conocer de administración y también de la administración pública? Pues de administración justo para administrar el proyecto, de administración pública pues para saber cuáles son todas estas derivaciones o cuáles son los nuevos reglamentos, ¿no? Que la administración que está en el poder político actual están llevando estas nuevas políticas o estas nuevas regulaciones. Entonces, sí es un campo bastante amplio, pero bueno, tal vez otro día podemos entrar en ese tema, pero hoy me invitaste para hablar de lo otro, entonces tú dime que yo estoy aquí contigo. Sí, bueno, de lo que se trataba era de hablar del patrimonio cultural de los pueblos originarios aquí en el estado. ¿Cómo has encontrado? Yo tengo ya un rato que ya no estoy en ese campo de trabajo, tanto de lo cultural en general como de la cuestión indígena en particular o de los pueblos originarios ahora más correctamente planteado. Pero ¿tú qué has encontrado? ¿En qué consiste el patrimonio cultural de estos pueblos originarios? Bueno, ¿cuáles son los pueblos originarios, para empezar, aquí en Querétaro? ¿Y en qué consiste su patrimonio cultural? ¿Y en qué estado está? ¿En qué situación está? ¿En qué situación se encuentra Querétaro? Pues mira, actualmente tenemos esta patrimonialización o estos procesos de patrimonialización que derivó la muñeca Lelé como patrimonio cultural. Material del estado de Querétaro, porque hablar de patrimonio cultural, bueno, nos lleva también a diversas aristas, que no solamente es el patrimonio cultural material, es el material, también es el natural, es el patrimonio gastronómico, entonces... El inmaterial también. El inmaterial te lo mencioné también desde un principio, y bueno, el inmaterial nos habla de todos estos usos y costumbres, de todos estos ritos, estas ritualidades, de la cosmovisión, del pensamiento mágico, ¿no? Y de toda esta sabiduría ancestral que es parte de su memoria colectiva, que es parte de sus valores identitarios de estos pueblos originarios que, como bien mencionas, pues ahora se está haciendo como esta rectificación, ¿no? De no llamarlos como pueblos indígenas para poder ir haciendo atrás esa visión colonizadora, ¿no? Entonces, bueno, correctamente dicho, ahora es, o se nos sugiere llamarlos como los pueblos originarios. Entonces, bueno, estábamos hablando de este tema del patrimonio cultural inmaterial y del patrimonio cultural material, también hablar de que justamente apenas este martes, hace 2 días, ¿no? El estado de Querétaro cumplió los 25 años que de haberse denominado o de estar, que se incluyó en la lista de la UNESCO por su centro de sitios, zona de monumentos históricos. Entonces, ¿en dónde está? Creo que está muy bien posicionado el estado de Querétaro. Si a mí me preguntas, ¿qué podría faltar? Yo creo que podría faltar una mayor sensibilización a lo que es la riqueza cultural del estado en términos de patrimonio. ¿Y por qué en términos de patrimonio? Porque hablar de patrimonio no nada más nos habla a este tema de, por ejemplo, hablar de cuánto vas a hacer todos estos registros de marca, ¿no? Solamente no es la propiedad intelectual, sino también tienes derechos patrimoniales, pero si hablas de derechos patrimoniales desde el patrimonio inmaterial, se vuelve un poco más complicado porque no hay una legislación específica, ¿no? Por ejemplo, para hablar, no sé, de fiestas patronales. Si hablamos de Tolimán y de la fiesta del Chimal, ¿no? Entonces, ¿en dónde existe ese rubro o esa legislación en donde hable que ciertas ofrendas que midan más allá de 23 metros, ¿no? Son denominadas como? Entonces, hay una cantidad de aristas que son difíciles de verdaderamente de centrarlas en un rubro específico, porque justamente este tema de toda esta memoria colectiva, ¿cómo la guardas? Ahora, no es solamente cómo la guardas, claro que se preserva y se va transmitiendo a través de estos procesos de endoculturación de generación en generación, pero entonces me parece que sería una visión acotada, decir nada más específicamente pertenece a este rubro, al 1, al 2 o al 3, ¿no? ¿Por qué se va a acotar?
¿no? Sí tiene todavía mucho mayor amplitud. Sí, no sé si me estoy dando a entender. Sí, ¿no? sí, claro. Bueno, creo que sí. Bueno, sí, estoy tratando de hacerlo lo más, entonces, por un lado dices, no se puede acotar con una visión tan simplista, pero tampoco lo puedes hacer en una visión panorámica, o tienes, ¿no?, esta visión panorámica, porque entonces ya parecería que queda el abandono. Ahora también, para estos temas de patrimonialización, yo hablaba con unos colegas hace apenas unos meses y considerábamos o coincidíamos que justamente hay una línea muy, muy frágil en estos procesos, ¿no? Porque al momento que declaras un objeto cultural como patrimonio cultural, específicamente hablando de la muñeca Lelé, actualmente el gobierno del estado de Querétaro es quien tiene la propiedad de marca para cuatro rubros específicos que más adelante te los voy a mencionar. Pero entonces dices, ¿en dónde quedan los dueños de este patrimonio, ¿no? Porque si bien la misma muñeca Lelé tiene ya diversas... ha adoptado diversas caracterizaciones, o sea, diversificado, ¿no? Imágenes, digamos. Identificaciones, más bien, correctamente dicho, tiene ya diversas identificaciones, que si con algún equipo de fútbol, o que si la visten de mariachi, y bueno, ¿no? A eso me refiero de esas de diversificar la imagen de la muñeca Lelé. Entonces sí, cuando se hablan de valores identitarios, ella porta su misma diadema y todo el atuendo, pero entonces ya se caracteriza, ¿no?, con algún uniforme o con algún atuendo de lo vernáculo. Pero entonces, ¿en qué momento si la identifican con otro vestido, ¿no?, ya se está folclorizando? Y hablo de una folclorización en términos peyorativos, porque para que esta muñeca Lelé no sea una portadora que lejos, se supone que si es patrimonio cultural material, este objeto cultural está dignificando al pueblo originario, en este caso al pueblo ñañó de San Ildefonso Tultepec y de Santiago Mezquititlán, ambas microrregiones pertenecientes al municipio de Amialco. Pero entonces, ¿qué sucede, no?, si tiene o adquiere alguna otra identificación que que atañe, ¿no?, de manera negativa al pueblo originario? Entonces esa es no caer en la folclorización. Y y luego si estás en este tema de mercantilismo, pues sí, claramente esa declaratoria traía consigo la promesa, ¿no?, la promesa de un desarrollo social y económico para los pueblos originarios, o más bien para estas comunidades de artesanos, estas comunidades productoras de artesanos. Pero también hay otro problema. Al momento de que, no me lo estás preguntando, pero yo ya lo estoy diciendo, pues al final de cuentas es parte de lo que se encontró en la investigación, claro, Vicente. Claro, eso fue lo que encontré. Encontré voces apagadas, voces soslayadas. No toda la comunidad artesanal fue convocada para llevar a cabo desde el proceso del exhorto, ¿no? Y bueno, entonces existen estas voces ocultas del sujeto subalterno, ¿no? En donde ellos no pudieron hacer uso de su voz, ¿no? Y entonces, al momento de que se da esta declaratoria, ¿qué sucede? Que se da la declaratoria, se hace toda esta fiesta, porque bueno, era un tema de patrimonio cultural. Les mencionaba que se da para que sea un trabajo autosustentable, bien remunerado para estos artesanos, que también es importante mencionar que no solamente es un trabajo hecho por mujeres artesanas, también colaboran los varones, ¿no? Pero entonces, al momento de que Amialco es pueblo mágico, ahora muchos comerciantes de este pueblo mágico se han vuelto intermediarios. Entonces, ahora los turistas, como se anuncia Amialco como el productor,
el municipio, ¿no?, de Amialco como el productor de la muñeca artesanal, entonces los turistas, tanto locales, nacionales y extranjeros, no llegan a ambas microrregiones, ¿no?, sino se quedan en la cabecera municipal, y entonces les compran a los intermediarios. Y entonces, ¿qué sucede con los productores originarios? ¿No? O sea, no pueden tener una tarifa donde tengan mayor ganancia, porque entonces ahí tienen no me gustaría llamarle bloqueo, pero sí estos intermediarios, ¿no? Y también se entiende que entonces tiene que haber como el artesano gana, el intermediario gana, pero podría ser como un asunto como de mayor, no sé si decirle igualdad, o tendrían que poner en una balanza, ¿no? Tendría que haber justicia. Lo justo, exacto. ¿No? Ajá, como esta economía justa para ambas partes. Entonces, pues eso es lo que he encontrado, y pues muchas cosas más, ¿no? Fíjate que te voy a platicar un poquito de lo que yo sé. Sí, claro. Sí, con permiso. Lo que yo sé de la muñequita. Yo estuve en el Instituto Nacional Indigenista trabajando de 1985 a 1994. Ya tiene años, ya tiene varias décadas, pero sí fue casi una década que estuve ahí, y íbamos seguido tanto a Tolimán como a Amialco, como al Estado de México y a Michoacán y a Guanajuato también. Pero a Amialco y a Tolimán, pues con mayor razón, porque estábamos aquí muy cerca. Teníamos unos compañeros, dentro de la estructura del Instituto Nacional Indigenista había varias especialidades, había economistas, había ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, médicos que les decían humanos, ¿no? Y entonces había el chiste de que pues unos eran médicos humanos y otros eran médicos que... y así, abogados, etcétera. Entonces, el economista del centro coordinador indigenista de Amialco, preguntándole, me decía que esa muñequita la había promovido el INI. El Instituto Nacional Indigenista lo había promovido ahí en Amialco, porque había sucedido que en comunidades más aguas del Estado de México habían tenido, digamos, cierto éxito. Eran la muñequita, eran las famosas Marías en la Ciudad de México. Se ponían ahí en la ciudad y vendían sus muñequitas similares, no iguales, es una realidad, pero similares a lo que hoy es la muñequita Lelé. Y entonces de las comunidades, como vieron que había cierto éxito, digamos, económico, de apoyo, porque finalmente esa era la idea, o sea, las comunidades indígenas tienen una manera de solventar, o en ese momento tenían una manera, porque ahora puede que sea más grueso que lo que se pudo decir, pero tenían una manera de solventar sus necesidades en términos comunitarios, ¿verdad? En donde la familia, sobre todo la familia extensa, es la que tiene más predominancia, y todos le entran a todo. O sea, todos le entran a la agricultura, todos le entran a la pequeña ganadería de aves, de corral y así, todos le entran a la artesanía. Entonces, habían tenido este modelito con las mazahuas, y las mazahuas se iban a venderlo a la Ciudad de México y obtenían algún mientras ellas ofrecen sus productos artesanales, que en lo que les entran en su producción entran niños, mujeres, hombres, jóvenes y adultos. Los varones se van a trabajar a la construcción, y entonces, mientras no es época de labranza concretamente, se la pasan en las comunidades, sobre todo en las ciudades destino,
unos vendiendo o pidiendo limosna en las calles y otros en la industria de la construcción. Y finalmente, en la época de las labores del campo, se van a su pueblo, hacen las labores del campo y así se la pasan en ir y venir, en una suerte de economía campesina, así le llaman, en donde todo es complemento de todo. De alguna manera esa figura de la milpa es bien interesante, todo es entrada y salida, y ahí están todos que aparentemente no tienen organización, pero están bien organizados para el asunto. Entonces habían visto, insisto, los economistas del INI habían visto estas muñequitas, y en algún intercambio que hicieron entre los del Centro Coordinador Indigenista Tismadejé y otro, los de allá de Atlacomulco, hicieron un intercambio con los de Amealco y dijeron, bueno, ¿por qué no se lo plantean a las comunidades que pueden hacer estas muñequitas y luego venderlas? Y según este amigo, ¿verdad? Economista del INE, ese es el origen de la muñequita Lele. A ver, ahorita yo te doy lo que yo investigué. Ajá. Entonces, fíjate, si eso es así, y pues realmente se van dando muchas cosas, ¿no? Para que al final de cuentas suceda algo. Yo realmente no dudo que mi amigo, que era, pues, como él era el que hacía eso, como él les propuso a las indígenas o a los indígenas de aquí, de Amealco, que hicieran muñequitas similares, pues no dudo que esa es su visión y eso lo va a defender toda la vida. Pero también no dudo que las comunidades también tenían sus muñequitas, ya desde bueno, antes. A ver, entonces vámonos por partes. Uh-huh. Primero, el origen que nos cuentan las artesanas de San Ildefonso Tultepec data de hace más de 130 años. Uh-huh. Y en un principio estas muñecas eran hechas de hojas de elote o de estas florecitas silvestres que se encuentran a pie de carretera. Uh-huh. Los famosos mirasoles, ¿no? Uh-huh. Que son los amarillitos y luego hay otras florecitas rosas. Entonces, ahí ellos comenzaron a hacer sus florecitas, que de hecho parecen como en cruces, ¿no? Las muñecas, porque tengo que se elaboraban con estas hojas de maíz, o si no con las flores, con los ramos de las flores, y también lo hacían en cruz, y con las pequeñas mazorquitas de elote les hacían sus cabezas y también a los bebecitos. Entonces, bueno, ese origen, hace más de 130 años estaban hechas de flores silvestres y de hojas de maíz. Y conforme pasaron los años, las mamás con esta situación que era debido a su economía no tenían acceso a comprarles juguetes a los niños, y también el camino carretero, ¿no? Que ya ya hay acceso a San Ildefonso Tultepec, también no tenían como estas cuestiones de accesibilidad de transporte, y entonces las mismas mamás les hacían las muñecas a las niñas con retalitos de tela, o sea, retacería. Pero bueno, creo que eso sucede en muchas sociedades y en muchas comunidades, ¿no? Que de retalitos de telas les hacían las muñecas a las mamás para que las niñas jugaran este rol, ¿no? Desde entonces, ¿no? Que eran las mamás y las cuidadoras de los bebecitos. Y hablando ahora, ¿cómo llega a Amealco la muñeca Lele? Justamente aquí adoptó el nombre de muñeca Lele y muñeca Donshu, que Lele es para Santiago Mezquititlán y Donshu para San Ildefonso Tultepec. Uh-huh. Bien, la muñeca a partir de los años 70, en esta cuestión del Estado de México, la disputa del origen de la muñeca, uh-huh, María, uh-huh, la tiene Querétaro, el Estado de México y Michoacán.
O sea que correctamente dicho, están ahí en esta cuestión o en esta pugna de quién tiene el origen. Nada más que la declaratoria pues se la llevó Querétaro, ¿verdad? Entonces esa ya es otra historia que estamos contando. Entonces sucede que a partir de los años 70 se dan cuenta que justamente esto de vender a ras de suelo las muñecas Marías, que en ese entonces no portaban la diadema. La diadema apenas es algo que es más bien sí es muy reciente, tendrá como apenas unos, yo me imagino que unos 5 o 6 años, y eso fue a solicitud de una persona de aquí de Querétaro que mandó a hacer las muñecas y solicitó que le pusieran una diademita de listones. Y bueno, ya de ahí ya tiene muchos colores, ¿no? Pero esta muñequita específicamente, la diadema es de color blanco para simbolizar esta cultura de paz, ¿no? Y es como el emblema de esta fundación. Bueno, eso es por un lado, pero el asunto es que te digo que entre estos 3 estados se disputan quién tiene o quiénes son los dueños de, y es entonces cuando sí, el INI, ¿no?, hace un taller y promovido, si no mal recuerdo, por la sobrina de Diego Rivera. Ella es quien se encarga en esos talleres de hacer un taller, y van comunidades de estos pueblos originarios, de estos 3 estados que acabo de mencionar, toman el taller justamente con el objetivo de tener un trabajo que fuera remunerado y sustentable, y también, por supuesto, un trabajo digno. Entonces, cada quien se regresa a sus pueblos de origen, y es aquí en Amealco en donde empieza, yo creo que ya ahora sí, la historia de tu amigo que te cuenta, que empezaron a hacer estos talleres para enseñarles a las mujeres esta cuestión de cómo elaborar la muñeca artesanal, ¿no? Y bueno, te digo que ya en la administración pasada es cuando se les viene esta idea, ¿no?, de que esta muñeca fuera la representativa del estado de Querétaro, y entonces ahí también vino otra pugna, ¿no?, para obtener el registro de marca. Hubo una persona, un empresario guanajuatense, que se adelanta, ¿no?, a obtener el registro de marca. Aquí lo interesante es que el INPI dijo, no, cuidado, porque, o sea, esto es de Querétaro, no te lo puedo dar. Entonces lo detienen, y es así que el gobierno del estado de Querétaro, de la administración pasada, hace la solicitud, y la pueden consultar, se pueden meter a LIMPI, a la página del LIMPI, hacen ahí su registro, y pueden perfectamente ver lo que les estoy diciendo, cuáles son los rubros en el que el gobierno del estado adopta, o bueno, más bien tiene el registro de marca. Entonces, es ahí cuando también se entra, bueno, más bien desde mi particular visión, creo que hay un conflicto, porque mientras se obtuvieron el registro de marca para comercializar la imagen de la muñeca Lelé en campañas políticas. Eso es por un lado. El gobierno del estado tiene la autorización para la muñeca Lelé que esté en campañas políticas. La siguiente es también para campañas de difusión para el sector turismo, cosa que me parece que es bastante loable, ¿no? También hasta ahí tiene, por eso te digo, y tiene tintes, o sea, hay que mejor, nada más lo comento como los hallazgos, ¿no? Sí, claro, claro. Comento los hallazgos. El tercer rubro es para campañas de beneficencia. Y el cuarto pues ya es para lo que compete a nuestro ámbito, ¿no? Es para hacer campañas de difusión para el ámbito artístico y cultural. Entonces, por un lado, también para promover el deporte. Entonces, por un lado, vamos a poder encontrar, si acaso, la muñeca Lelé promoviendo alguna cuestión de algún evento deportivo, ¿no? Si es que quieren usar la imagen de Lelé. Pero por otro lado también en cualquier campaña política,
¿no? O para invitar a más visitantes aquí a Querétaro, pues entonces en campañas de turismo, y para recaudar fondos, pues también puede utilizar la imagen. Estoy hablando nada más del gobierno del estado de Querétaro, quienes son los dueños del registro de marca. Aquí lo importante también es que estos registros de marca y de propiedad intelectual pues tienen cierta vigencia, ¿no? Entonces, ahí hay que checar hasta que cada año tienen que estar pagando, es como llamar un refrendo, por decirlo de esa manera burda, ¿no? Para seguir teniendo el registro de marca. En algunos países son de 7 años. En México la legislación es de 10 años, entonces si después de los 10 años ya el gobierno del estado de Querétaro no lo vuelve a solicitar, entonces sería maravilloso que algunos de estos colectivos, ¿no?, artesanales pudieran hacer este registro de marca, porque finalmente ellos son dueños de este patrimonio material, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar eso, pero también en las actuales condiciones, ¿en qué lugar quedan esos colectivos, muchas veces ni siquiera legalizados, simplemente son de la comunidad, son las familias de la comunidad, a veces agrupados en, pues no sé, no es aleatoriamente, pero pues de alguna manera de conocimiento mutuo, etcétera. Ellos son los que, independientemente de que hayan sido de allá de Temascalcingo, hayan sido de acá de Michoacán o de aquí de las comunidades queretanas, el desarrollo de una figura, de una imagen concretamente, la hicieron ellos. Tal vez por ahí le añadieron algo más estilizado, ¿no? Pero en realidad ellos son los productores, ellos son los que hicieron el diseño, los que, ¿cómo le llaman? Los productores, los generadores de esa idea. Y entonces, si el gobierno del estado en este momento puede, para estos fines que dices, estos 4 fines que comentas, utilizar la marca Lele, ¿qué pasa con los demás? O sea, ¿cómo es que están, en qué situación legal están los artesanos que están produciendo o que están vendiendo o produciendo y vendiendo su Lele? Es que ahí se vuelve verdaderamente un tema de conflicto, porque entonces los dueños de este patrimonio no pueden acceder a tener un registro de marca para su propia comercialización. Es como si la Virgen de Guadalupe, sus derechos de autor los tuvieran alguna compañía china, ¿no? Pues yo me acuerdo que hace unos cuantos, no tan atrás, sucedió. Uh-huh. Sí, o sea, lejanos no estamos. Pero volviendo, pues sí se vuelve una disputa, porque entonces el dueño de estos derechos patrimoniales y también de estos derechos morales y de este valor simbólico, ¿no?, pues no puede hacer el registro. Entonces, aunque le quisieran poner otro nombre a la muñeca, no se puede, porque cuando hay estas identificaciones que sean tan iguales, inmediatamente no te lo autorizan, o sea, hasta ahí se para, justo porque tiene muchas coincidencias, ¿no?, con la figura, en este caso sería con la figura de la muñeca Lele. Lo que sí es importante también resaltar es que años atrás, en el 2014, hubo una artesana en hay una artesana en San Ildefonso Tultepec que sí se adelantó a registrar la marca de Don Shu. Ajá. Entonces eso me parece maravilloso, porque sí hay una mujer en San Ildefonso Tultepec, eso también lo pueden encontrar en la página del INPI, que es la dueña del registro de marca de la muñeca Don Shu. Ahora, eso sí, fue un trabajo bien amplio, estar buscándole, si le entregué, ¿no? Sí, claro. Ahí hay otro punto en lo último que señalas, porque son trabajos colectivos. O sea, ¿a quién se le ocurrió, por decir algo, esta especie de
Rosa de los Vientos que utilizan, ¿no? Que son más o menos hacen esto en un cierto sentido y esa especie de Rosa de los Vientos, ¿de dónde viene? Viene de una cultura centenaria, sí, pues, ¿no? Ancestral. Sí. Entonces eso, al estar incluido, no sé si eso está incluido, pero si llega a estar incluido en una marca, pues le niega también el uso libre, por llamarlo así, de todos los miembros de la comunidad que son herederos de esa de esos diseños, ¿no? Pero creo que por eso te digo que les mencioné, ¿no? que tiene cierta vigencia, porque justamente para eso lo hacen, para que después de 10 años ya también otros creadores puedan acceder a registrarlo. Entonces, pues a alguien se le va y ya puede llegar alguien más, pero a mí me parece maravilloso que sea de esa manera, porque al principio hablábamos de lo justo, ¿no? Entonces, bueno, sería muy justo que otras personas, ¿no? puedan hacer ese registro de marca y también poder contar con los beneficios. Me decías, bueno, y que son familias ampliadas y que se dedican, cada quien tiene su rol específico. Sí, cada quien tiene su rol específico y es un trabajo verdaderamente colaborativo, ¿no? En donde todo son procesos verticales, ¿no? Y no hay esta horizontalidad. Más bien horizontales. Sí. Perdón, sí dije que horizontal, vertical, sí, que son todos estos procesos que nos hablan de esta unión familiar, ¿no? Y también de cómo pueden llevar esta producción artesanal y que pudiera ser todavía mejor y la pudieran comercializar con mayores beneficios económicos, pero la cuestión que no todos están registrados en una figura ante el SAT, entonces eso les cuarta posibilidades. Están en otra lógica. Están en otras lógicas, por supuesto, ¿no? Económicas y que si los tachan de disidentes o de resistentes y que la resistencia, pues es lógico, ¿no? Porque siempre han sido señalados, ¿no? Que si lamentablemente con esta figura de que si son miembros de pueblos originarios no tienen los mismos derechos humanos como los tenemos todos, ¿no? Entonces, este estigma con el que han cargado, pues por supuesto que es comprensible, ¿no? Que ellos se muevan en otras lógicas y en otras dinámicas. Pero yo te puedo decir que en específico haya quienes me abrieron las puertas de su hogar, porque al final de cuentas es su hogar, no solamente es su lugar de trabajo. Es el colectivo Dixaí, que significa para que te curas, ¿no? En castellano. Y los que se llaman también Donshu, Lele. Ellos están muy bien organizados, no dejan de ser colectivo, pero bueno, volvemos, no tienen esa figura ante Hacienda. Entonces, ellos pueden mandar, no solamente ellos, y también están los de Genoveva Pérez, también está la señora Macedonia, hay muchos más, más. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Este tema de que se queda nada más todo en la cabecera municipal. Bueno, es que eso está... Fíjate que hace tiempos, perdón, así rapidito, porque ya se nos está yendo, rápido. Sí. Hace tiempo, había una película que se llamaba Cascabel, que habla de unas comunidades aledañas a San Cristóbal de las Casas en Chiapas, en donde resulta que se ve ahí, está como en parte es documental, en parte, ¿no? Pero más tiene algo interesante también por el lado de una dramatización. Se ve como algunas comunidades llevan al mercado del centro, que es el mercado de la comunidad central, que es San Cristóbal, llevan sus productos, y antes de que lleguen al mercado hay alguien que aborda a las gentes, y si llevan pollos, por decir algo,
les agarran los pollos, se los agarran así directamente, los agarran así, y los otros los tienen, y ahí en ese estilo y afloje, te doy tanto. No, es decir, ahí se realiza el intercambio de esa manera brutal, ¿no? Así, que te lo quito, te lo arrebato. Si yo ya lo tengo, entonces te doy tanto ya. Sí, no, pero todavía estoy negociando contigo 10 centavos, un peso, etcétera. Y esto es para que estos que se quedan, para que no sean los mismos indígenas, estos vayan al mercado de San Cristóbal y ahí lo vendan, a los mestizos, y entonces establecen otra negociación. Este tipo de, si bien en cada región de México tiene sus características diferentes, este tipo de situaciones son situaciones coloniales. Sí, son situaciones que por ejemplo, también el hecho de que el centro colonial, en este caso Amialco, se dirige directamente hacia las comunidades y que no permite el intercambio entre las comunidades. Es decir, la comunicación, por lo menos formal, se da entre la comunidad y la cabecera. La comunidad y la cabecera. Entre ellos no hay. Eso es una situación que se estableció desde la colonia. Y lo mismo el asunto del mercado, ¿no? El enclave colonial, en este caso Amialco, que es una comunidad blanca, fundamentalmente, y que no permite que se establezcan indígenas en su propia localidad, sino que los manda a sus localidades. Es un enclave que viene desde la colonia y que funciona en términos de, digamos, de costumbres, de una manera semicolonial todavía. Y mira, esto que dices, que se queda ahí, ¿no? Con este tema solamente en la cabecera municipal, también es importante hablar de la competencia desleal. Y esta competencia desleal se ve de manera tácita en este Festival de la Muñeca Artesanal que se lleva haciendo año tras año. A mí me sorprendió justamente cuando empecé a hacer todo este tema de la investigación, que no sé si te mencioné, pero estoy más o menos desde el 2014 en esto. En la Feria de la Muñeca Artesanal, tú ves, sí invitan a la mayoría de las artesanas, y bueno, las invitan. Entonces, por un lado, sí están estas productoras de Santiago Mezquitlán, de San Ildefonso Tultepec, invitan de otros estados de la República. Entonces, ves a las muñecas artesanales y de repente volteas o en el puesto de enfrente están las bolsas y las billeteras con Made in China. Entonces dices, bueno, o sea, ¿cómo si estás promoviendo una exposición año con año de la muñeca artesanal? O sea, permites que haya esa competencia desleal. ¿En qué momento estás ejerciendo esta salvaguarda, esta defensa, ¿no?, al patrimonio cultural? Y no solamente de este par de muñecas, ¿no?, sino también con las otras manos artesanas. Eso es por un lado. También otra problemática que sigue existiendo es todos estos procesos de migración. O sea, aún no es suficiente este trabajo. No nada más se dedican a la producción de la muñeca artesanal, sería imposible su subsistencia, ¿no? También la elaboración del sillar, que eso es muy típico en esta región de San Ildefonso, Tultepec, que son hermosos las combinaciones que hacen del sillar, ¿no? Pero bueno, poca gente, o no mucha gente sabe de la producción del sillar, que muchas veces tiene unas características que son más amables, ¿no?, con este tema de la ecología y demás, a diferencia de otros materiales para la elaboración de las casas, ¿no? Entonces, bueno, los procesos de migración siguen vigentes, ¿no? Y son, pues, los varones quienes hacen esta migración, y no nada más estamos hablando de la frontera, que se van hacia la frontera norte, sino que también migran hacia la misma capital queretana, o si no, a Guanajuato, se van a la Ciudad de México en búsqueda, ¿no?, de mejores oportunidades de trabajo. En busca de la vida, se llama un libro por ahí,
el otomí en busca de la vida. Van sí. Entonces en busca de la vida, estos olvidados de Buñuel, ¿no? Entonces, ajá, y ya por último, también este tema del regateo, que esto los podemos encontrar aquí en la caseta de Palmillas, rumbo a México, que están las mujeres vendiendo sus muñecas, entonces pasa, ¿no? Pasa la persona en su vehículo, y entonces si la muñeca cuesta 120 con la prisa, ¿no? Ahí va el fenómeno otra vez del regateo, y con tal de vender, ¿no? Que están ellos ahí a pie de caseta ahora, pues entonces si les ofrecen, sabes que nada más tengo 80 pesos, pues entonces ellos aceptan 80 pesos por una muñeca de 30 centímetros, ¿no? Sí. Cuando en un hotel o en un aeropuerto pueden encontrar esa misma muñeca en 450, 500 pesos, y ahí no pueden hacer estira y afloja de regatear. Sí, con todo esto que hemos platicado, lo que me queda muy claro, yo creo que espero que tú también, es a lo que digamos, hay una necesidad de que tanto en esta como en otras, como ya hablabas de otros tipos de producciones, lo mismo sucede con el maíz y todo, o sea, realmente lo que les ofrecen por su maíz no es ni siquiera lo que gastaron en energía en hora hombre, sí. Entonces, hay una situación de necesidad de justicia, de que se les regrese a ellos mucho de porque ellos son los originarios de que, pues, simplemente la cultura del maíz, ¿no? Simplemente la cultura del maíz se la debemos a los ancestros de ellos y nuestros, y ellos son los descendientes directos, digámoslo así, sin mayor mezcla. Y hay mucha injusticia en todo esto. Realmente se desarrollan en condiciones muy adversas. Sí, muy adversas. Muy adversas. Y como que hay necesidad de que las cosas, por nuestra parte, cambien nuestra actitud hacia ellos para que sean diferentes. Muy adversas, pero también, ¿sabes qué me parece importante resaltar? Que existe la Universidad Intercultural. Sí. Entonces, hablando de Amealco, entonces ahora que estuve aquí, ahora yo les llamo que son mis amigos y mis compañeros artesanos, ¿no? Porque así se hizo esta relación, vínculo tan estrecho. Conocí a por lo menos cuatro personas que estaban haciendo sus prácticas, ¿no? Que ya están a punto de finalizar su licenciatura, y me parece que es la licenciatura se llama algo así como en autosustentabilidad, una cuestión así, no recuerdo el nombre y me disculpo por ello, pero me parece muy, muy loable esta situación, ¿no? Que ya ahora también estas nuevas generaciones tengan acceso a profesionalizarse, y sobre todo, y qué mejor, ¿no? Que todos estos proyectos que ahora ellos los puedan llevar a cabo en su misma comunidad. Sí. Bueno, Ofe, pues disculpa, ya el tiempo, como vemos, nos comió. Bueno, vamos a tener la próxima semana al escritor Alfredo García Servín, y los esperamos. Ofe, muchas gracias por tu presencia, y esperemos que esto sea como un apoyo a que veamos a nuestros conciudadanos indígenas de otra forma. Sí, ese sería un punto de reflexión y de acción. Muchas gracias por el espacio, Vicente. Muchas gracias.